Bien, entonces, como les prometí hoy, vamos a ver lo que son las leyes de inferencia. Bien, las leyes de inferencia son leyes, pero de inferencia. A ver, rápidamente, ¿qué es inferir? ¿Qué es inferir? ¿A qué le suena inferir? A sacar una conclusión de algo, algo así. Exacto, exacto. De hecho Deducir, perdón, deducir. deducir. Ok, bien. Eh, Me gusta la idea de sacar una conclusión de algo, porque de hecho, la idea es, dado un conjunto de información, entonces concluir información que también es cierta, pero basada en esa primera información. A ver, si ustedes, por ejemplo, les digo, eh, vamos a ver, la luz dura 8 minutos en llegar desde el sol hasta la Tierra. ¿Ok? Esa es la información. Eh, y la luz tarda 52 minutos, creo que es, en llegar desde el sol hasta Neptuno. Ustedes pueden asumir de manera segura que Neptuno está más lejos del Sol que la Tierra. ¿Me explico? Eso es una inferencia. ¿Está claro? Es más, incluso ustedes pueden asumir cuánto más lejos está Neptuno, del Sol con respecto a la Tierra. Con esa información que les acabo de decir también. Asumiendo que la velocidad de la luz es constante. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es una inferencia. Pero vean el detalle. En el momento en que por alguna razón me dé cuenta, por ejemplo, hay una nueva información, que ya la luz no dura 8 minutos, sino que dura 9 minutos, por decir algo, esa nueva información también me va a cambiar la conclusión. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende esa idea? Entonces, bien, una inferencia, para verlo directamente tal cual, una inferencia es esto. Voy a ponerlo con negro otra vez. Yo tengo, por ejemplo, P como cierto y Q como cierto. A ver, ¿cuál es el detalle? El detalle es que yo tengo que asumir que las premisas son ciertas. Porque si la premisa fuera falsa, o sea, en el fondo, una premisa, digamos, esto voy a ponerlo aquí, por lo tanto, P y Q. Eso se llama adjunción. Esto en el fondo es de la forma premisa implica inferencia. ¿Me explico? Esto es de la forma premisa, esto de aquí arriba, implica inferencia. Y esto es vital, porque es lo de arriba, lo asumo como cierto, porque si fuera falso, no me importa lo que concluya. Si fuera falso, todo es cierto. Por lo que vimos ayer, ¿recuerdan? La tabla del implica. Si es falso, puedo concluir lo que quiera. Entonces, tengo que asumir eso como cierto. Y el tema es que las conclusiones a las que yo llegue tienen que ser ciertas y no entrar en contradicción con lo que ya tenía. ¿Van conmigo? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Ok. Entonces, esta premisa se llama adjunción y es obviamente si tengo que P es cierto y que Q es cierto, una conclusión perfectamente válida es que P y Q es cierto. ¿Lo ven? Otra. Si tengo que P es cierto y Q, o sea que P y Q es cierto, entonces por lo tanto P. Esto se llama simplificación. A ver, una vez más, no voy a poner el nombre completo.
Simplificación. ¿Por qué se llama simplificación? Porque tengo que P y Q es cierto. Como es un I, todo tiene que ser cierto para que sea cierto P y Q. ¿Lo ven? Entonces, simplificarlo a P, ya basta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ojo, ojo. Yo puedo pasar de aquí, puedo pasar aquí. Pero no puedo pasar de aquí a aquí, ¿verdad? Eso no se puede. Como si se podían las de equivalencia. ¿Está claro eso? ¿Cómo sería eso? Yo sí no lo entendí muy bien. ¿Qué cosa? Lo de la simplificación. Yo le digo a usted que llevo pan y queso. Y yo le digo que es cierto. Entonces, es cierto que llevo pan, ¿no? Que llevo pan y Sí. queso. Entonces, ¿sí? O sea, P y Q, recuerde que para que P y Q sea cierto, ocupo que los dos sean ciertos. Ujú. Entonces, como los dos son ciertos, y pues uno de ellos también es cierto. Ahí siempre me Ah, pregunta ok. alguien, entonces también pudo haber concluido Q. Sí, también pudo haber concluido Q. Ah, ok. Listo, profe. Usted simplifica lo que le convenga, dependiendo de lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Otra. Tengo P, perdón, voy a hacerlo con rasco negro. Tengo P. P nada más. ¿Qué pueden concluir de P? Ven qué bonito. Pueden concluir P o T. Pueden concluir P o S, no importa. A ver, si P es cierto, si P es cierto, P o S también es cierto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, P o S. Esto se llama adición. A ver, como yo sé que P es cierto, P o S, no importa lo que sea S, S puede ser la mayor mentira del mundo, que como está dentro de un O, de una disjunción, P hace que todo el O sea verdadero. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces digamos, si fuera en lugar de un no, un i sería falso. No, no es que sería falso. Sí. Es que la inferencia no es necesariamente verdadera. Es que el problema de eso es que no sabría si es verdadero o mentira. Ya. Por ejemplo, si yo le digo a usted, el sol es blanco. Usted puede decirme, el sol es blanco o amarillo. Y eso es cierto. Porque la gente piensa que el sol es amarillo, nada más. Pero el sol es blanco. El sol es blanco, es cierto. Ok. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el sol es blanco o lo que sea, es cierto porque el sol es blanco. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora, yo también puedo decir, el sol es blanco o caliente. Y también es cierto. El hecho de que sea caliente es una consecuencia diferente. No es que tenga que ser falso. Me explico. Lo que yo puedo garantizarle es que si P es verdadero, ojo, es que, como les decía hace un rato, ¿verdad? Esto es premisa implica una inferencia. Entonces, lo que yo puedo garantizar es que si esto es cierto, entonces esto también es cierto. Eso es lo que busca garantizarse. Si la premisa es cierta, entonces la conclusión también es cierta. Profe, ¿en qué caso podríamos decir que que la premisa está, digamos, es falsa? ¿En Es que qué si caso la podríamos premisa decir es eso? falsa, no me importa lo que concluya, todo es cierto. ¿Te Ah, acuerdas? Falso implica lo que sea es verdadero. ok. Entonces, Sí, precisamente mejor, lo que yo quiero garantizar es, asumiendo que sea verdad, que de eso puedo concluir que siga siendo verdad, para que toda la expresión sea verdad. ok. Ejemplo, voy con una página nueva al final. Vean esto. ¿Recuerdan cuando dijimos
Si n es igual a p por q, eso implica que p es menor o igual que la raíz de n o q es menor o igual que la raíz de n. ¿Se acuerdan de esto? Esto dice, si n es igual a p por q, si n es igual a p por q, pasa esto. Pero, como vimos, si n es un número primo, también se cumple por número primo porque uno es menor que la raíz, pero si n es un número primo, pues ya dijimos que no íbamos a encontrar ningún factor menor que la raíz. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el primo hace que esto sea falso. Porque no tiene factores. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ahora, esto sigue siendo verdadero. Ese es el punto. Y eso fue lo que demostramos. Y rápidamente, nada más para que vean una cosa. Recuerden que dijimos que esto es lo mismo que no P o Q. O sea, esto es N diferente de P por Q o la conclusión, que es P menor o igual que la raíz de N o Q menor o igual que la raíz de N. O sea, esto es lo mismo que esto, por implicación y disjunción, que lo vimos ayer. ¿Sí? Y cuando negamos esto, a ver, cuando negamos esto, porque queríamos hacer la opción por contradicción, nada más quiero que vean, ahí, perdonen. Cuando negamos esto, lo que hicimos fue, ok, no esto, voy a ponerlo con azules para que lo vean, que es n igual a p por q, y, ¿se acuerdan? Que era no esto y no esto, por la ley de Morgan. ¿Y qué es no esto? No esto es no esto y no esto. Bueno, no esto y no esto. Entonces era ahí P mayor que la raíz de n y Q mayor que la raíz de n. ¿Se acuerdan de eso? O sea, esto es lo contrario de esto, ¿lo pueden ver? Es este no aquí aplicado. Que a partir de aquí llegamos a la contradicción. ¿Por qué? Porque teníamos A y B y C. Luego apliqué simplificación. Tenía P mayor que la raíz de n y apliqué simplificación también aquí. Q mayor que la raíz de n. Luego lo multipliqué, que es una consecuencia lógica. P por Q mayor que la raíz de n al cuadrado, que si no me equivoco, Fabiana fue la que dijo que era n. ¿Se acuerdan de eso? Que es que P por Q es mayor que n. Pero con esto de acá y esto de acá, o sea, P por Q mayor que la raíz de n y P por Q igual a n, ¿verdad? Que era esto de aquí. Aquí lo que hice fue una adjunción, porque tengo algo y algo que estaba en las premisas, y entonces ahora tengo la adjunción de esto. Pero esto es una contradicción. Era P y no P. ¿Lo ven? Entonces esto de aquí era mentira. Entonces esto de acá es mentira. Porque es una falacia. O sea, esto es una F sub 0. ¿Lo ven? Es una contradicción. P y no P es una contradicción, es una mentira. Es aplicando lo que acabamos de ver. Y, por lo tanto, esto de aquí es verdad. ¿Se entiende? Vean que lo que hicimos fue meramente aplicar los conceptos de matemática discreta que vimos ayer y el pedacito que vimos hoy. ¿Sí? ¿Está claro? Díganme algo. Profe, en mi caso lo entendí bien, pero debería que a la hora de aplicarlo a ver cómo me va. Entonces no lo entendió bien hasta que lo pueda aplicar bien.
Esa es la moraleja. Profe, Sí, ¿por qué en la mentira? Bueno, en ¿cómo se llama? En donde dice que, como ya se me olvidó cómo se lee, N es diferente a P por Q o P mayor, menor o igual que la raíz de N. En esa, por decirlo así, ¿por qué desapareció el menor igual? Porque usted le cambió y lo puso en no, ¿verdad? no, pero es que vea que aquí hay uno al frente. Ah, bueno, es que no lo vi. Se salía ahí Entonces, de la línea ah, cuadernillo. de aquí a aquí lo pasó con De Morgan. Ah, La ley de Morgan, que vimos ayer. sí, sí, sí. Estamos. Sí, estamos. Ok. Entonces, ok, esa es la ley de adición. ¿Alguna duda con eso? Siempre el tema es, recuerden, asuman las premisas verdaderas y que las conclusiones sean verdaderas con base en las premisas. Porque si las premisas son falsas, la expresión ya de por sí es verdadera. Ujú. ¿Está claro hasta aquí? Ok, vamos a ver las más chivas. Tengo P y que P implica Q. ¿Qué puedo asumir de esto? Q. Q. Claro, si miro al sol, entonces me encandilo. Resulta que miré al sol. Tengo que miré al sol, es cierto. Y que si miro al sol, entonces me encandilo. ¿Qué puedo concluir? Me encandilo. ¿Sí? Esto se llama modus ponens. Modus ponens. Es bellísimo, utilísimo. Hay un lenguaje de programación que se basa en programarlo todo así, a punta de modus ponens. ¿Ok? Ahora, viene otro. Tengo P implica Q. A ver cómo les va con este. No Q. Entendamos este, una vez más. Causa implica consecuencia. Sé que la consecuencia no pasa. Entonces la causa tampoco, ¿no? Ese es el punto. Ven qué bonito. Causa implica consecuencia. O sea, tengo así. Si miro el sol, me encandilo. Tengo que no estoy encandilado. No estoy encandilado. La consecuencia lógica es que no pudo haber pasado la causa que disparaba la consecuencia. Porque si hubiera pasado la causa, hubiera pasado la consecuencia. ¿Lo ven? Por lo tanto, no P. ¿Lo ven? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Esto se llama modus tollens. Modus tollens. Les recuerdo que uno usa P y Q como proposiciones cualquiera arbitrarias, pero pueden ser R, S, T, U, V, lo que usted necesite, ¿no? Las premisas que usted necesite. Ok, modus tollens. Hay otro lenguaje de programación, que es de mis favoritos, por cierto, que se programa todo a punta de modus tollens. Y siempre es un dolor de cabeza porque la gente que no entiende matemática discreta, pues le cuesta un montón programar ahí. ¿Cuál es, profe? Prolog. Así se llama el lenguaje de programación. Dicho sea de paso, en mi canal hay un video mío de 2 horas y media haciendo 40 ejercicios de Prolog para demostrar que es fácil. Pero usted sabe programar en todos los lenguajes. No, hombre, está loco. Son más de 9000 lenguajes, digamos, Uh, hace 10 años yo no sé programar en todos. Dios guarde. ¿Y como en cuánto sabe? Como en 12. ¿Y cuál fue el primero, profe? Skim. Cuando yo entraba en intro, nos lo veíamos en Skim, este lenguaje. Es un lenguaje funcional. Aquí todos son funciones.
No hay whiles tampoco. Ni hay manejo de variables. Tan lindo. Eso sí es un lenguaje de verdad. Pero bueno, sigamos. Veamos este. P o Q. A ver, yo sé que P o Q es cierto. P o Q es cierto. Tengo que no Q también es cierto. A ver, tengo que P o Q es cierto. Tengo que no Q es cierto. Primer detalle, si no Q es cierto, ¿Q qué es? Falso. Q es falso. ¿Lo ven? O sea, si no Q es cierto, Q tiene que ser falso. Y entonces, como P o Q es cierto también, ¿qué puedo concluir de aquí? ¿Qué P es verdadero? Puedo concluir P. ¿Lo ven? ¿Sí se entiende? Porque lo que hace verdad esto de aquí es la parte de P. Porque ya sé que Q es falso porque esto de aquí me dice que Q es falso. Pues entonces es como que si la Q y la no Q se cancelaran entre ellas. No, es que es lo que no quiero que lo vean así. No quiero que lo vean así porque es que eso es como si fuera una operación aritmética, pero no lo es, ¿verdad? Esta no es una operación aritmética, es una operación bellísima. Es una lógica, ¿verdad? O sea, yo sé que el tema es no Q es falso. Pero no Q es verdadero. Q es falso. Q es falso. Y es que además hay otra cosa. Hay una cosa que se llama lógica no modal. En lógica de primer orden sencilla, digamos la primera, las cosas tienen solamente dos valores de verdad, verdadero o falso. Verdadero o falso. En lógica modal, si algún día llegan a ver eso, yo les dije, ¿verdad? Que en el TEC matemática discreta se da como así, principios de lo que son introducción a la matemática discreta, no se ve matemática discreta de verdad. En lógica modal, las cosas pueden tener más de dos valores de verdad. O sea, puede ser verdadero, falso y otra cosa. Entonces, que algo no sea verdadero, no dice que sea falso, sino que dice que sea cualquiera de las otras dos, o tres, o cuatro, o cinco. Entonces, no puedo empezar a sacar este tipo de conclusiones, no puedo empezar a cancelar. Por eso les digo, no lo vean como una cancelación, véanlo como lo que es. Que no Q es verdadero, si no Q es verdadero, entonces ya tengo un estado para no Q, por lo tanto Q es el otro estado. ¿Sí? Es el otro estado. Q es el otro estado. Entonces, como Q es el otro estado, esto de acá esto de aquí es falso, y como esto de acá es falso, entonces esto aquí tiene que ser lo que es verdadero. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien, entonces esto se llama silogismo disyuntivo, era. No me acuerdo si era disyuntivo o disjuntivo. Voy a ponerle disyuntivo. Si no, después ustedes me corrigen. Ok. Bien. Ahora, siguiendo acá. Este es un poco más difícil de ver, creo. P implica Q. Q implica R. Por lo tanto, yo lo veo como un efecto dominó. ¿De acuerdo? Si pasa P, entonces pasa Q. Si pasa Q, entonces pasa R. Por lo tanto, ¿qué le suena? Implica Que R. R. Que si pasa P, transitivamente pasa R. Esto se llama... Entonces, como que decir que necesariamente para que pase R tiene que pasar P para que pase Q, digamos. no, no es... A ver, ¿cómo fue? O sea, que para que suceda R tiene que pasar P, ya que si pasa P, pasa Q. A ver, no es eso.
hipotético. A ver, hay una cosa. R no es que R sí solo sí P, son cosas diferentes. O sea, voy a ponerlo así. Si sufro falta de aire, sufro daño cerebral. Si sufro daño cerebral, entonces, no sé, me causa pesar. ¿Ok? Si me da falta de aire, siendo P, entonces me da daño cerebral. Si me da daño cerebral, me causa pesar. Podemos asumir que si me falta el aire, entonces me causa pesar. Pero no puedo asumir en ningún momento que mi única fuente de pesar es que me falta el aire. O que mi única fuente de pesar es que sufro daño cerebral. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende la idea? No sé si le va a gustar esta comparación, no creo, pero es parecido al ¿cómo se llama? Actividad. Transial, ¿no? Ajá, pero de la división que vimos, como si A es divisor de B es divisor de C, pero eso no quiere decir que A es el único divisor de C. Ajá. Sí, Ok. de hecho no me parece en lo más mínimo un mal ejemplo. Sí, sí está claro. ¿Enoelia? Ya perdí a Noelia. No está Noelia. Ahí está, ya la vi. ¿Estamos bien? Ok, bien. Otro. Vamos a ver. P o Q. P o Q es cierto. Vean, P o Q es cierto. Si pasa P, entonces pasa R. Si pasa Q, entonces pasa S. Vean qué bonito. P o Q. P o Q. Yo sé que P o Q es cierto. Si pasa P, entonces pasa R. Si pasa Q, entonces pasa S. Entonces sería R o S, ¿no? Ya que ambas ¿Sí expresiones lo son ven? O sea, ciertas. el tema es, como pasa alguna de las causas, consecuentemente, tiene que pasar alguna de las consecuencias. ¿Ven? Para que P o Q sea cierto, es porque pasa alguna de ellas. Puede que pasen las dos, pero pasa al menos una. ¿Sí? Y como pasa alguna de las causas, la conclusión lógica es que pasa alguna de las consecuencias. Y esto se llama dilema. Ay, metí el de la manera. Dilema constructivo. ¿Sí? ¿Sí se entiende la lógica? Nada más entienden la idea de lo que está pasando. Se puede demostrar con tablas de verdad, pero qué aburrido. ¿Sí? Vamos bien. Y bien, Profe, dice una compañera Profe, que se podría explicar eso de nuevo. ¿dónde lo dijo? Chat. ¿Por qué lo escriben en el chat si no estoy viendo el chat? Voy, a ver. P o Q. Como es P o Q, es o pasa P o pasa Q, o pasa los dos. Entonces, P o Q es verdad. O sea, yo sé en las premisas, insisto, las premisas siempre son verdaderas. Entonces, yo sé que P o Q es cierto. P o Q es cierto. O sea, pasa alguna de las causas. Y tengo que, para la causa P, ocurre la consecuencia R. Y para la causa Q, ocurre la consecuencia S. Entonces, yo sé que P o Q es cierto, por lo tanto pasa alguna de las causas. Y como pasa alguna de las causas, entonces pasará alguna de las consecuencias. ¿No ven?
pasa alguna de las consecuencias. ¿Me siguen? ¿Me estoy explicando? Una aplicación práctica de esto. Por ejemplo, yo sé, demostramos, vean qué bonito, vamos a demostrar que n por n más 1 es par. N por n más 1 es par. Para todo n. Okay. N por n más 1 es par. Siempre, siempre, siempre eso es par. ¿Cómo lo demostramos? Es muy fácil. Vean, digo, si n par, ya está, ¿verdad? Porque es 2 por x por n más 1. Queda 2 por algo, es par. Ya está. Luego digo, si n impar, queda 2 por x más 1, que eso sería n, por 2 por x más 1 más 1, que eso sería n más 1. Entonces esto de aquí queda 2 por x más 1 por 2 por x más 2. Aquí sale factor común 2, queda 2 por x más 1 por x más 1. ¿Lo ven? Entonces queda 2 por algo, es par. O sea, si n es par, si n es impar, el resultado es un número par. Si n es par, el resultado es un número par. ¿Verdad? Y ahora yo sé que n es par o no es par. Entonces tengo P o no P. Tengo lo siguiente. P implica par. No P implica par. Y yo sé que los números son par o no par. Por lo tanto, par o par. Y por ser idempotencia, por lo tanto, par. ¿Me estoy explicando? ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí está claro? Entonces es una aplicación de esto. Se llama dilema constructivo. Ok, voy a poner otro aquí rápidamente. No R o no S. P implica R. Q implica S. Por lo tanto, ahora pasa lo contrario. Yo sé, si pasa P, entonces pasa R. Si pasa Q, entonces pasa S. Pero esta vez yo sé que no R o no S. O sea, yo sé que no pasa R o que no pasa S. O no pasan las dos. Como no pasan las consecuencias, como no pasan alguna de las consecuencias, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? No P o no Q. Es correcto. No pasa la causa P o no pasa la causa Q. ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y esto se llama dilema destructivo. ¿Ok? Insisto, esto lo aplicamos, o sea, esto lo aplicamos, no necesariamente siempre con esos nombres o lo que sea, para hacer demostraciones. Para hacer demostraciones. Es interesante y a la vez es difícil ver cómo se aplica esto cuando las premisas no son dadas y tengo esta premisa, o sea, a veces tengo premisas. En el mundo real hay premisas. Y ahí tengo que escoger cuáles usar
para empezar a sacar conclusiones. ¿Sí? Y esa parte es difícil, pero es divertida también. Si fuera fácil, cualquiera lo hace. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo está clarísimo. Ok. Entonces, ¿qué hice yo el mouse? Ya lo perdí otra vez. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejercicios. Por cierto, Sara, ¿sí quedó clara la explicación? No le pregunté. Me volví todo y no me aseguré de que quedara clara. Sí. Ok. Y vamos a ver, ok. Volando. Vamos a ver. Aquí tengo el libro de mate en algún lado. Recuérdenme esto del 11. Ok. Vamos a escoger. Estoy agarrando el libro de mate discreta para hacer unos ejercicios de aquí, que son los más sencillos que hay. Vamos a poner aquí ejercicios. Aquí está, vamos a ver. Me dan varias premisas. Entonces me dan una premisa así. Hay que demostrar P. Hay que demostrar P. Mi primera premisa es que no P o no Q implica R y S. Voy a ponerlo así porque ustedes me dijeron que lo pusiera así, la flecha nada más. Pero yo sé que se voy a ponerla con dos. La segunda premisa me dice que R implica T y que no T. Aquí me gustaría rápidamente hacer un pequeño ejercicio de lógica. Un pequeño ejercicio de lógica. A ver, yo necesito demostrar P. ¿A dónde está el P? El P está en la primera premisa. Paréntesis, voy a ser un pequeño curioso. Los que están llevando mate discreta, ¿ya vieron esos ejercicios? Lo de las premisas y todo eso. ¿Sí? Sí, Ok. si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, lo vimos asincrónicamente, pero Ay, me cago en no todo. tuvimos el chance de que el profe nos explicara. Ah, bueno, sí, no terminamos la clase ayer del todo, pero sí lo vimos asincrónicamente. Bueno, es como no verlo. No, es que asincrónicamente implica que la responsabilidad de entenderlo, como sea, es de ustedes. Sí. Entonces, bien, no voy. A ver, entonces usted dice, claro, mira, el P está en la primero. ¿Qué ocupo para que el P me quede P? Tengo que negarlo. Entonces ustedes lo niegan. Entonces, claro, ¿qué ocupo para negar eso? Para negar eso ocupo negar la consecuencia, ¿verdad? Para aplicar modus tollens. ¿Lo ven? Porque si causa implica consecuencia, para poder negar eso ocupo negar la consecuencia. Para negar la consecuencia que necesito, mira, ocupo negar R o negar S. Y para negar R, ok, ¿dónde está el R? El R está en la premisa 2. Y en la premisa 2 dice R implica T. Entonces, para negar R, ¿qué ocupo? Ocupo negar T. Ay, mira qué bonito. T ya está negado en la premisa 3. Entonces, mi cuarta premisa, y ojo, las premisas yo las pongo así con punto. Y las inferencias las voy poniendo con circulito para diferenciarlas. Notación mía, a mí me gusta hacerlo así. A mí, cuando yo leo un ejercicio, me queda muy claro qué es lo que me dan y qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Me explico? Y creo que los profesores lo agradecerían, si no se los han pedido. Entonces, el 4. ¿Cuál sería la cuarta cláusula lógica aquí? No R. ¿Por qué? Por modus tollens en 2 y 3. Pueden poner 2 y 3 o pueden poner 2,3. Aplican modus tollens aquí.
Porque claro, si tengo R como causa y pasa T, o sea, si R pasa T, tengo que no pasa T, consecuentemente no pasa R. Terminé. ¿Sí? Ahora, como no pasa R, y yo necesitaba negar R y S. ¿Y ahora qué hago? Muy fácil. Vean qué fácil. El quinto es no R o no S. ¿Por qué? Por adición en la 4. Si yo sé que no R es cierto, si yo sé que no R es cierto, entonces no R o lo que me venga en gana es cierto. ¿Sí? No R o lo que me venga en gana. Absoluta y totalmente lo que me venga en gana es cierto. ¿Sí se entiende? Y ahora, ese lo que me venga en gana es a propósito, porque no R o no S, y aquí me equivoqué porque no puse el círculo, no R o no S es no R y S por De Morgan en 5. ¿Sí lo ven? Ese de Morgan es al inverso, ¿verdad? ¿Qué? De Morgan es un matemático del siglo No, no, no. XIX en Pero que es Oxford. al inverso. Digamos, ¿Qué al inverso de qué? ¿Qué inverso de qué? de que el de Morgan no es más bien que cuando tenemos no R y S se cambia a no R y no S. Recuerde que está en la lista de equivalencias. En equivalencias yo puedo irme de izquierda a derecha y de derecha a izquierda como me dé la gana. Sí, sí. En las inferencias no, pero en las equivalencias sí. O sea, si yo digo, no llevo, no sé, res o no llevo salmón, es lo mismo que decir que no es cierto que llevo salmón y res. O res y salmón. ¿Ven? Lo que hice fue nada más aplicar De Morgan ahí. Pero yo apliqué De Morgan ahí porque se me ocurrió adicionar el no S para que al aplicar De Morgan me quedara lo contrario de R y S. ¿Me siguen? Sí. Y ahora en 7 lo que voy a hacer es no P o no Q por modus tollens. Ojo, por modus tollens en 6 y 1. Tengo causa implica consecuencia. La consecuencia es R y S, no importa. Tengo que no pasa R y S. ¿Sí? Y si no pasa R y S, consecuentemente no pasa la causa. ¿Se entiende? Y otra cosa, vean que todo esto lo hice mentalmente. O sea, el tema es, ya yo voy viendo por dónde, hay que demostrar P, entonces voy, ¿qué hago para demostrar P? Ah, mira, P está negado, ocupo negar eso. Para negar eso, ¿qué ocupo? Como eso no implica, ocupo modus tollens. Para negar eso, ocupo no R y S. Entonces, no R y S es lo mismo que no R o no S. Entonces, ahora sí, para negar, ocupo negar R o negar S. Tengo que R implica T. Entonces, para negar R de la segunda premisa, ocupo negar T. Y T ya estaba negado. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el camino lo hice. O sea, ahí lo fui haciendo. Y es muy bueno en las demostraciones haber hecho ese proceso, ojalá antes de empezar a escribir. Si no empiezo a batear. Ok, y ya nada más para terminar esto con una flor en el ojal, pues ahora aplico P y Q por De Morgan en 7. P y Q, ¿verdad? Por De Morgan en 7. Todos lo ven, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Sí. Y finalmente, lo que quería demostrar que es P por simplificación de 8. Y terminé. ¿Qué es esa expresión, Fabiana? Cuéntame. ¿Queda alguna duda?
O sea, eso sí lo entiendo, pero no sé. Se me hace mucho nuevo. Pero sí, nada más importa mucho que se entienda qué estoy haciendo, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo es aplicando reglas, que si las reglas están claras, es más fácil de aplicarlas que simplemente porque tengo que empezar a hacer un barrido, ¿verdad? De todas contra todas, a ver qué puedo aplicar y qué no. Profesor, una pregunta. No le faltó la doble negación en el 7, porque al aplicar de Morgan se pasa, no tiene que poner la doble negación. La doble negación, a mí la verdad me da pereza ponerla. De hecho, ni siquiera la vi ayer. Ni esa ni la contrapositiva la vi, porque son muy obvias, digo yo. O sea, no P es P. O sea, no sé. O sea, de cuidado falla. Negar, no P es P. O sea, Eso no hace falta ponerla. para mi gusto no, porque ya me sentiría insultado, ¿verdad? O sea, como que no sé qué clase de idiota cree que soy, que necesito la explicación de doble negación, ¿verdad? O sea, me parece que es demasiado obvio. Pero depende de su profesor. Sí, Es profesor, que en para, general en el curso nos obligan a hacerlo, digamos, a justificar absolutamente todo, sin Sí, importar si es doble negación yo o... aquí lo estoy justificando todo, pero doble negación ya es ridículo. Digo yo, no sé. Me parece que ya profesor, es si hubiera tenido ridículo. que demostrar P, digo, si se hubiera tenido que demostrar que Q, entonces el proceso ya ha sido igual. Exactamente igual, nada más que al final, en lugar de simplificar P, simplifico Q. Sí, ¿lo ven? Bien. Sí, bueno, ya veo thumbs up. Uno, por lo menos. ¿Se entiende lo demás, chicos? ¿Cómo están? Bueno. Otro ejercicio, lo hacemos por varas. Sí, Sí, profe, Sí. mejor. bueno, vamos a hacer otro ejercicio, no hay ningún problema. A ver, ¿a quién le pregunto? Primero las damas. Fabiana, dígame una letra entre la B y la M. La D. La D. Vamos a hacer entonces el ejercicio D del capítulo 2. Hay que demostrar U a partir de. Vamos a ver. Hay que demostrar U a partir de. Vamos a ver porque son varias premisas. Dice, P implica Q. No big surprise. Q implica R y S. No R o no T o U. No R o no T o U. Y P y T. P y T. Ok. Otra vez, y perdón lo que voy a decir, pero ya lo hice. Bueno, esto lo pude haber asociado como me diera la gana. Voy a asociarlo esta vez así. Ya les digo por qué. Bueno, entonces vamos a aplicar aquí rápidamente. El 5 que voy a poner acá es no R y T o U. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Esto es de Morgan en la 3. Ok, ahora voy a poner aquí rápidamente P por simplificación de la 4 y voy a poner acá T por simplificación de la 4. A ver, entendamos esto. ¿Qué pasa? Resulta que yo necesito
Tal vez el de Morgan no lo ocupa ahora que lo pienso. Pero bueno, yo necesito, para poder sacar U, ocupo R y T. ¿Me explico? Ocupo R y T para poder sacar el U. Porque en el momento en que R y T sea verdad, no, R y T es mentira. Y para que no R y T o U sea verdad, como es una premisa, entonces U es lo que es verdad. Y ya demostraría U. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende eso? Entonces, ocupo R y T. Ya aquí tengo T, por dicha. Ahora, ¿qué me falta? Pablo, R. me falta R. Muy bien, me falta R. ¿Y de dónde diablos me saco el R? El R está aquí, ¿lo ven? R y S. Para poder sacarme el R, ocupo Q. Para poder sacarme el Q, ocupo P. Y para poder sacarme el P, ya lo tengo simplificado en la 6. Entonces ahora sigue como 8 Q por modus ponens en 6 y 1. Ahora tengo P, P implica Q, consecuentemente Q. Ahora, como ya tengo Q, entonces tengo R y S. ¿Por qué? Por modus ponens en, perdón, en la 2 y 2. 8. Gracias. 2 y 8. ¿Sí? Ya tengo R y S. Y ahora, pues sí, lo que queda es muy fácil, creo. Tengo 10, tengo R. Una simplificación. Simplificación en la 9. Ahora tengo R y S. R y T, perdón. R y T, ya me emocioné. R y T por adjunción en 7 y en 10. Y lo que me queda es U por silogismo disyuntivo en 11 y 5. Y terminé. ¿Está claro? No se ve tan complicado, eso es lo que, no sé, hay que como que analizar demasiado. O sea, como estar demasiado atentos a todos los detalles. Hay que No es manejar demasiado bastante. tampoco. Hay demostraciones muy más. La demostración que vimos, donde los naturales es menor que los reales, es una demostración más complicada que estas. Porque esa hay que, de alguna manera, demostrar que la función no existe. Ese es el problema. Igual aquí uno puede hacer un paso de más que nada más. Que al final casi puede llegar al mismo lado, solo que se le hace un toque más largo. Sí, de hecho, eso que estás diciendo a mí es importante. La demostración no es única. Es una de las cosas más bellas que tiene la matemática. No existe, bueno, en realidad casi toda la vida. No existe una única solución. Yo les conté a ustedes la anécdota de Niels Bohr. Creo que no, profe. ¿Se las cuento o quieren ver otro ejemplo? Sí, Cuente, cuéntela. cuente. A ver, ¿qué tal? Hagamos esto. Aquí a la par, voy a hacer otra demostración de U. ¿Ok? La voy a hacer en azul. Con estas mismas premisas, pero hago otra demostración de U y ahorita les voy a contar ya la anécdota de Niels Bohr. Bueno, ¿saben quién es Rutherford? ¿No saben quién es Rutherford? Bueno, voy a contarles primero entonces la pequeña historia de Rutherford. Rutherford dice que lo llama un colega de él, un doctor en física, que tenía un problema en un examen. Un estudiante le había contestado una pregunta correctamente, pero el examen era de física. La pregunta era, ¿cómo saber la altura de un edificio con un barómetro? ¿Cómo saber la altura de un edificio con un barómetro? Bien.
Nada en donde perderse. Vamos, un toque. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a parar un toque la grabación así. Para hacer, vamos a hacer Profe, entonces la segunda versión. Sí, qué fino que haya gente así, ¿verdad? Que te muteaste. Sí, Fredo, te muteaste. ahora sí ya. Que cuando que hayas personas que quieran como sacar diferentes respuestas a las comunes porque les gusta pensar o les gusta la materia que están viendo. Es que eso es. Entonces, que ellos entiendan el hecho de lo que es aprender. Es curioso que sí haya gente así. Sí, de hecho, por dicha la hay, porque si no seguiríamos viendo en la edad de piedra, se lo juro. Y lamentablemente, dicho sea de paso, no son la mayoría. Y digo son porque yo no me incluyo, por supuesto. Ok, vamos a hacer esta otra. Vamos a hacer entonces no U. Yo pongo una premisa nueva, que es no U. Y vamos a hacerlo por contradicción. Ok. La idea de no U es lo mismo de antes. Yo voy a poner una premisa que es lo contrario a lo que yo quiero demostrar. Y voy a concluir que esto es una mentira. ¿Ok? Voy a concluir que esto es una mentira. Y si esto es una mentira, por lo tanto, U tiene que ser verdad. ¿Se entiende? A veces, y muchas veces ocurre, que es más fácil demostrar algo por contradicción, más corto tal vez, que hacerlo de manera normal. En este caso creo que no, pero bueno. El 6 sería no R o no T por silogismo disyuntivo en 5 y 3. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo por acá. Creo que tengo que llegar siempre a R o T. El 7, me parece que es claro, es R y S por, bueno, falta mucho ahí. Bueno, hagámoslo un poco diferente, nada más, para hacer otro camino. P implica R y S por silogismo hipotético en 1 y 2. Si P implica Q y Q implica S, entonces P implica R y S. Entonces el 8 sería, ahora sí, bueno, me falta el P, perdón, un toque. P por simplificación en 4 y el T por simplificación en 4, eso no me lo puedo quitar de encima. Entonces ahora tengo 10 no R por silogismo disyuntivo en 9 y 6 y 11 R y S por modus ponens en 7 y 8 y R por simplificación en 11 y R y no R por adjunción en 10 y 12. ¿Lo ven? R y no R. Se dan cuenta que R y no R es una contradicción porque eso es falaz. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, esto no es consistente y como lo que yo metí era esto me lleva a una mentira. ¿Se dan cuenta? Me llevan a una contradicción. ¿Sí lo ven? Por eso, chicos, todo esto se los voy a pasar también, ¿verdad? Entonces, como esto me lleva a una contradicción, por lo tanto, ambos caminos son correctos. Ambos caminos son correctos. Y les puedo decir de una vez, no son únicos. Tanto lo que está en azul como lo que está en negro es correcto y no es único. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Se entiende la idea? Bien. Otro ejercicio. Vamos a ver. ¿Otro ejercicio? ¿O ya están claros? Ya todo como si nada, así. Jamón. ¿Otro más? Chicos, manden. Sí, profe, sí, diría que sí, otro más, nada más para ver, ahí ya le estoy agarrando más o menos de cómo es el método, nada más que sí hay que tener bastante claro las reglas que vimos anteriormente, nada más hay que tenerlas bastante bien para aplicarlas. Por supuesto, por supuesto. Pero insisto, es entenderlas, no solamente es aplicarlas. Un robot empieza a probar todas, o sea, todos los posibles pares y ver cuál puede aplicar y la empieza a aplicar. Eso no tiene ninguna gracia. En verdad, la gracia es encontrar el camino uno solito. Bien, vamos a hacer otro más. Ana Laura, dígame alguna letra de la A a la M que no sea la D ni la A. La B. La B, la segunda. Pero es muy fácil esa. Dice, demuestre P y Q. Bueno, hay que demostrar P y Q a partir de Q implica no R. P o R. Y Q. No es broma, eso en serio se ve muy fácil. Voy. 4, bueno, además, ayúdenme ustedes. ¿Qué es lo primero que pueden ustedes aplicar ahí? Implicación y disyunción a la 1, no sé. ¿Cuál es el propósito? O sea, Para recuerde que poder, no se trata de aplicar por aplicar, porque se puede aplicar muchas cosas ahí. El tema para es, poder simplificar Simplificar Q, dos, ¿no? no. Bueno, el 1. O sea, simplificar el 1 ya después con el 3. el 1 y el 3, ¿puedo hacerle algo en este momento? Sin cambiarlo a Modus implicación. ponens. ¿Lo ves? Sí, claro, claro. Tengo Q implica no R. Y tengo Q. Entonces puedo aplicar de una vez no R. Porque ya es un caso. Y es modus ponens en 1 y 3. Ah, sí. Sí, no necesito pasarlo por otro lado. Entonces no R ya. Ya tengo no R. Ajá, no Con R. permiso, profe, una consulta, que digamos, yo ahí estaba diciendo, pues, pensándome que podía ser modus ponens ahí, pero exactamente por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué sería modus ponens? Porque digamos, lo pensé, pero no sabía cómo aplicarlo. Exactamente, ¿por qué sería así? Esa pregunta tiene dos posibilidades. Una es, ¿por qué se puede aplicar modus ponens? Es una opción. ¿O cuál es el sentido de aplicar modus ponens para resolver el problema? La segunda opción, profe. Ok. A ver, una vez más, yo ocupo demostrar P y Q. Para demostrar P y Q, si se dan cuenta, ya tengo Q. ¿Qué me hace falta? Ya 3, ya sé que Q es cierto. Tengo que demostrar que P y Q es cierto. Ya yo sé que Q es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Demostrar Ok. que P también es cierto. Entonces tengo que demostrar, lo que tengo que demostrar ahora es que P es cierto. ¿A dónde está P? En la 2. Dos. La P, dos. P está en No la se puede. 2, exactamente, P está en la 2. Ok. ¿Y qué ocupo yo para poder demostrar P? Tengo P o R. Yo sé que P es cierto o R es cierto. ¿Qué ocupo para demostrar que P es cierto? Que no va a pasar R. ¿Qué exactamente? Tengo que demostrar que R es falso. Porque si no pasa R, pasamos a No, P. O sea, P es tengo que cierto. demostrar Sí. que R es falso para aplicar silogismo disyuntivo. Ujú. Ujú. Ok. Ya. Ahora, muy bien. ¿De dónde diablos me saco el no R? ¿El 4? Bueno, Del antes del 1. 4. Antes del 4, porque la pregunta es, ya el 4 ya se la di, ¿verdad? Me lo Y de saco de la modus 1. ¿Verdad? No R me lo saco de la 1. ¿Y la 1 de dónde la saco? De aplicar modus ponens
en 1 y 3. Es muy directo. Pero uno lo hace mentalmente y por eso uno encuentra el camino, así uno ve el camino antes de empezar a escribirlo. Show me the way, y él le muestra el way, el camino, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Es lo bonito. Entonces ahora sí, uno aplica modus ponens, ¿para qué? Para sacar no R. ¿Por qué me interesa sacar no R? Me interesa sacar no R porque tenía que cancelarlo, como decía Noelia, que yo sé que no es cancelarlo, ¿verdad? Tenía que aplicarlo, silogismo disyuntivo, con 2. Entonces ahora, la siguiente es P por silogismo disyuntivo en 4 y 2. Y ahora, la que sigue es muy fácil, que es P Juntar por 3 a la adjunción 5. en 5 y 3. Y terminé. Este era pequeñito, o sea, porque eran 3 pasos. Entonces, también es muy fácil de verlo, ¿verdad? Uno lo ve rápido. Profe, Sí, entonces digamos, una de estas líneas, bueno, cualquiera se puede repetir varias veces. No es como que por usted usarla solo una vez ya no tenga que volverla a usar. ok, bueno, ok, repetir es una cosa, a ver. Detalle. Digamos, yo podría sacar aquí modus ponens de 1 y 3 y luego 5, podría sacar otra vez no R de modus ponens de 1 y 3, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque ya no R estaba. Importante. No Es que lo R, digo con lo de la 3 que usted la usó 2 veces. sí, usted puede usar las veces que necesite. Eso es uno de menos. Si quiere. Lo que es importante es que no haya ninguna repetida. O sea, que si yo tengo P en algún lado, que no haya P en otro, porque no tiene sentido, ya es información redundante. Sí, pero usted puede usarlas cuantas veces necesite, como las veces como las veces que el problema lo requiera. Esto es muy importante y es muy chiva. Esto todo es muy chido, a mí me gusta mucho. Porque, insisto, esto tiene aplicaciones válidas a la hora de hacer demostraciones más complejas. Y vamos a hacer demostraciones más complejas, mucho, mucho más complejas que esto. Y que tal vez puedan ver aplicaciones directas de esas demostraciones, vamos a ver en programación. Esa es la parte bonita. Lo que también Noelia me decía spoiler el otro día. Yo sé que aquí están los dos grupos mezclados. Entonces, el grupo de Noelia escuchó un spoilerzazo que era ordenamiento. Pero, ¿cómo demostramos que un algoritmo ordena realmente una lista? La demostración matemática requiere de cosas como esta. Si está ordenado es porque pasa tal cosa, y si pasa tal cosa, pasa tal otra, y si pasa tal otra, entonces yo puedo hacer esto, y cosas por el estilo, y es precioso, es absolutamente precioso. Entonces, vamos a demostrarlo, porque la gracia no solamente es saberse un algoritmo de ordenamiento, sino además poder explicar por qué funciona. ¿Okay? Bien, chicos, ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Y lanzo la pregunta otra vez, ¿quieren otro más o ya están bien? Profe, yo creo que podemos hacer el 1K, que ya es más largo. El para K ver. que es más largo. Ya está viendo el libro también, Axel. Bueno, vamos a hacer el K. Porque dice él que es más largo. Yo no le creo. El K es bonito. ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, yo tengo como 6 años de no dar hijo de mi alma. La última vez que lo di fue en el 2012, este curso, Matemática Discreta. Aquí en el TEC. No, lo daba en la Latina. Porque yo no soy matemático y en el TEC solamente no dan los matemáticos. Pues usted cree que había más genios antes que ahora. Ay, qué pregunta más difícil. Que no tiene nada que ver con esto. Yo creo que el genio se hace principalmente en la adversidad. Cuantas más adversidad tenga, más pensar necesita para sobrevivir.
Uno de los problemas es el famoso, ¿verdad? De que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes y los hombres fuertes hacen tiempos buenos y los tiempos buenos hacen mentes suavecitas, digamos. Sí, eso es un problema. Eso es un problema complicado. Yo por eso soy del creer también que la educación debe de marcar ese cambio profundo, ¿verdad? En el hombre. Tiene que poner las cosas lo más difíciles posibles para precisamente buscar que las personas piensen, sin tener que llegar al sufrimiento, ¿no? Que creo que no es importante. Bueno, vamos a ver, entonces era el K. Axel, me lo dictas, no. Demuestre que no, entre paréntesis, T y no U, a partir de, entre paréntesis, R o Q, implica no T, otra, no Q o R, otra, P o Q, y la última P implica, entre paréntesis, R y S. Ok. 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 Ok, Polilla. Bien. Primer detalle. Primer detalle. ¿A dónde está la U? ¿A dónde está la U en las premisas? Hay que demostrar no T y no U, ¿verdad? Tengo una idea, pero es como ya como para el puro final. Sí, sí, yo sé que es por el puro final, pero entonces la pregunta es, ¿a dónde está la U? Para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahí Santiago me da la respuesta. Santiago, ¿a dónde está la U en las premisas? No está. No está, exactamente no está. Entonces, eso me dice algo interesante. A ver, no T y no U es lo mismo que yo diga no T o U. ¿Se acuerdan? No T Entonces o se le U. hace edición. No T U. Entonces, efectivamente, lo que yo necesito es demostrar nada más es no T. Porque con el OU le hago adición. Y después de Morgan. Y después de Morgan, que es lo mismo, ¿no? Sí, no, o sea, me refiero a que de Morgan para que ya quede como se supone que hay que demostrarlo. Uh-huh. Por eso. Entonces vean que no T o U, o sea, lo que hay que demostrar en el fondo es no T o U. Pero para demostrar no T o U, lo que hay que demostrar realmente es nada más no T. Entonces ahora sí. ¿A dónde está el no T? Ahora sí es más fácil de ver el camino, ¿lo ven? ¿Me siguen? El camino es más fácil de verlo así. Hay que demostrar no T. Para demostrar no T hay que demostrar R o Q. Para demostrar R o Q, hay que demostrar, bueno, ya lo voy a ver. Véanlo. 5. Q implica R. Ay, dale con el implica mío. Q implica R. Por implicación y disjunción en 2. Q implica R. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Q implica R. ¿Sí está claro, chicos? Sí, se entiende. Díganme algo. Sí, profe, sí se entiende. Ok. Y ahora, yo tengo 6. Es más, les voy a decir que lo que voy a aplicar es dilema constructivo en 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? R y S
S entre paréntesis y R. O bueno, o R, también. R, O, R y S. ¿Sí lo ven, chicos, todos? Tengo P o Q. ¿Pasa P o pasa Q? Si pasa P, pasan R y S. Si pasa Q, pasa R. Profe, eso no sería, el sí no sería como una especie de absorción. No se Lo que sigue, podría espérese, decir. es lo que sigue, es lo que sigue. Pues, espérese. Quiero que todos entiendan el 6. ¿Cómo lo ven? Joseph, ¿cómo lo ve usted? Que está viendo como para abajo, dígame. Di, exacto. Por primero, si estoy viendo hacia abajo, es que tengo aquí a Perruno amigo, entonces, ya por eso. Yo creía que Eh, estaba apuntando cosas y yo más bien que bien. Ya no. no, aquí estoy apuntando cosas también. Di, exactamente, para pasar el siguiente paso después de 6. No. Quiero que la pregunta es, ¿sí se ve el paso 6? ¿Sí se entiende? DC, que el dilema destructivo puso ahí, ¿sería DC o qué Dilema sería constructivo. Constructivo. el dilema constructivo? Porque el dilema destructivo es el otro. Ujú. A ver, Más, pero nada digamos, más entendámoslo, si no es, ¿pasa P o pasa Q? ¿Pasa la causa P o pasa la causa Q? Si pasa la causa P, pasa R y S. Si pasa la causa Q, pasa R y S. ¿Qué pasa R? Nada más. Entonces, o pasa R o pasa R y S. ¿Sí se entiende? sí, más o menos, digamos, es de seguir el mismo orden que le muestra a uno las propias leyes, ¿no? Sí, pero nada más quiero que se entiendan, porque si usted las entiende, no tiene que aprenderse las leyes de memoria, nada más tiene que entenderlas porque las está aplicando. Saberse los nombres, nada más de qué es cada cosa. Los nombres es un plus. Lo que importa es que lo entienda. Sí, digamos, yo lo comprendo. El toque es que yo sí tardaría un poco más en resolverlo, que yo sí no lo haría tan mental. Yo sí, como dice usted, preferiría más como una máquina revisando un toque más, pero sí. Pero es que eso no es la gracia, porque eso lo hace cualquiera. La gracia es entenderlo. Porque después, cuando la demostración se ponga más complicada, porque se van a poner más complicadas, estas demostraciones sí se ocupan como un poquito más de esa chispa, ¿no? Esa, mira, claro, haga esto. O sea, ese agarrar recursos que no están necesariamente explícitamente puestos. Esa es la gracia. Entonces, sí, efectivamente queda R por absorción. Ahí. Por absorción en 6. Y entonces ahora queda R o Q por adición en 7. Y por lo tanto 9 queda no T. Profe, una pregunta, ¿cuál es la de absorción? Aquí no que yo tenga anotado una de absorción. En la de equivalencias está. Equivalencias, ok. Por modus ponens en 8 y 1. O en 1 y 8. Y finalmente, no T o U por adición en la 10. En la 9, perdón. Y ya después son de Morgan. No sería en 10. 10, sí. Y me ha quedado tan lindo ese 1 al final. Qué barbaridad. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, ¿alguna duda, chicos? Ya, de mi parte ya siento que ya estoy todo bien. Y lo importante de todo es, esto de verdad se entiende. Porque la gracia, o sea, el tema es, no se trata de agarrar las reglas y empezar a ver una por una cuál aplican. No, es
Si ya entiendo la lógica de la regla, la puedo aplicar a diferentes esquemas de este estilo. ¿Me explico? No Sí. hace falta sabérselas de memoria porque ya las aplica solo. Las aplica solo, exactamente, sí. Ajá. Es bueno que se aprendan los nombres, pero nada más, porque creo que sí les piden los nombres, ¿verdad? Sí. Entonces, se aprenden los nombres, pero más que aprenderse los nombres per se, es entender lo que esa regla significa.